El de hoy es un ejercicio técnico. Si en el vídeo anterior afrontamos el proyecto desde un punto de vista eminentemente creativo, hoy vamos a encararlo desde un punto de vista técnico. He buscado en las miles de carpetas de Pinterest que tengo y he encontrado estos trabajos que originalmente estaban hechos en papel. Y me he propuesto traducirlo al lenguaje de arcilla polimérica. Suelo acudir a este tipo de ejercicios no por falta de ideas, sino porque supone un aprendizaje y un conocimiento del material a nivel técnico que me permite mejorar mis habilidades con él. Os recomiendo que de vez en cuando os acerquéis a esta forma de trabajo. Siempre que estoy en un proyecto hago una serie de hipótesis de partida, que en este caso son: trabajaré con capas muy finas, ya que se trata de una imitación de papel. El color lo voy a dar con tintas a la vez que trabajamos con arcilla translúcida. Marcaremos los huecos con un poco de color marrón para imitar el efecto que queda cuando el papel está quemado. Para no ser demasiado literal y saber si las láminas se pueden manipular mínimamente, voy a crear una pieza con volumen. Y por último, el número de capas que voy a poner. Creo que con un par va a ser suficiente, pero haré 4 para valorar si el efecto se pierde o no se pierde. Y dicho todo esto, vamos al lío. Acondicionaremos un poco la arcilla translúcida y una vez esté bien trabajada, vamos a ir pasándola por la máquina de pasta en posiciones cada vez más finas hasta que lleguemos a la última, que en mi caso es la número 9. Cortamos un trozo de unos 15 centímetros de lado y lo estiramos un poco más con las manos. Ahora lo situamos sobre un papel de horno y recortamos todo lo que sobresale. El siguiente paso que vamos a dar es cortar los círculos, pero como queremos imitar el borde marrón que deja el fuego sobre el papel, vamos a usar una tinta marrón. En este caso usaremos Darby Glass, ya que es muy densa y no se funde tanto con la arcilla. Una de las condiciones de partida que me he planteado hacer es dar volumen a la pieza. Y en concreto voy a usar una forma de lenteja. Por lo que si me pongo a cortar círculos como si no hubiera un mañana, a la hora de pegar las dos caras de la pieza no voy a tener suficiente superficie para que la unión sea fuerte. Sobre todo teniendo en cuenta que el espesor de las dos caras es bastante fino. Así que voy a tener que dejar un margen en cada una de las láminas que formarán la cara sin agujerear. Para asegurarme que dejo ese espacio, voy a marcar un poco la arcilla con un cortador redondo. Vierto unas gotas de tinta en un azulejo pequeño. Ahora voy a mojar un cortador redondo en la tinta. Descargaré el exceso y voy a ir cortando círculos. De esta manera voy a obtener el borde marrón que estaba buscando. Voy a seguir cortando las piezas usando cortadores de diferentes diámetros. Presiono también la arcilla suavemente, ya que la operación de cortar la deforma. Y continúo hasta que tengo agujereadas todas las piezas. Ahora que ya tenemos todas las piezas agujereadas,
vamos a cortar la forma general. El siguiente paso será preparar las cuentas para hornear. Así que retiramos el exceso e iremos colocando cada uno de los círculos sobre un cuenco o una bombilla. Cuando los tengamos todos, hornearemos durante media hora a 130 grados. Al salir del horno y una vez que se haya enfriado, daremos una capa de lija para suavizar toda la superficie. Yo estoy usando una lija de grano 240p. El siguiente paso es el de decorar cada una de las láminas y para ello voy a usar tintas al alcohol y un poco de alcohol para diluirlas. Vertemos un poco de alcohol y los colores elegidos en una paleta de pintor y con un pincel fino vamos a ir decorando cada una de las piezas. Se trata de ir jugando con los colores y la dispersión que se produce al añadir alcohol. Cuando estén pintadas, las dejamos secar completamente y después las sacamos de los cuencos llevando mucho cuidado. Ahora voy probando las combinaciones de colores y el número de capas que voy a poner en la pieza final.
y definitivamente no me gusta cómo quedan las 4 capas. Es que la pieza se ve muy saturada, con un exceso de información que hace que no respire. Así que me quedo con la opción de superponer solamente 2 capas. Porque en realidad, cuando pongamos las 2 partes que forman la lenteja, vamos a tener visualmente 4. Vamos a pegar las capas entre sí. Y es verdad que aquí podía haber elegido un pegamento convencional, pero los de tipo universal tardan demasiado en secar y los de cianocrilato dejan residuos muy feos cuando secan. Y estas piezas con tantos agujeros son unas candidatas perfectas para que el pegamento sobresalga por todas partes. Así que aunque tenga que hornear una vez más, voy a optar por poner un poco de Cernit Glue y llevar al horno. Además, extendiendo una finísima capa por encima de la cuenta, vamos a proteger la tinta al alcohol. Una vez están frías, vamos a pegarlas entre sí para hacer la forma de lenteja. Pero para conseguir que la unión sea lo más fuerte posible, lijaremos la base de cada pieza usando un papel de lija grueso. Afinamos el tamaño de las 2 partes también con lija. Ahora situaremos el bastón de metal que nos permitirá colgar el gancho del pendiente. Hacemos una anilla en un extremo. Ponemos un poco de Cernit Glue en uno de los bordes. Situamos el alfiler en su sitio, cubrimos con la otra mitad y llevamos al horno. Ya solo nos queda poner el gancho del pendiente y están terminados. Hasta aquí el tutorial de hoy. Recuerda que si subes tus piezas a las redes sociales con la etiqueta On My Table Today 2, todas podemos disfrutar de ellas. Y para el próximo tutorial estoy pensando en globos aerostáticos. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Ya sabes, suscríbete, comparte, dale al me gusta y activa la campanita de las alertas si es que no lo has hecho ya. Y como siempre, muchas gracias por verme.